Aquafobia. Aquafobia es el miedo intenso al agua, incluso cuando representa poco o ningún peligro real. Los psicólogos sugieren que las personas desarrollan aquafobia a través de una combinación de malas experiencias con o cerca del agua, así como de factores genéticos. Aproximadamente el 2.3% de los adultos en todo el mundo padecen aquafobia. La aquafobia también puede desarrollarse a partir de una respuesta aprendida, como observar el miedo de uno de los padres al agua durante la infancia. Además, muchas personas temen las masas de agua profundas en general. El miedo a las masas de agua profundas es en realidad un miedo aparte llamado talasofobia, que puede incluir el miedo a nadar en estas masas de agua o simplemente el miedo a luchar por comprender la inmensidad del mar o los animales acuáticos que lo habitan. Ablutofobia. Ablutofobia es el miedo a bañarse, lavarse o limpiarse, y es un miedo que suelen experimentar los niños. Se conoce como fobia específica, que es un tipo de fobia en la que la persona que la padece sabe que su miedo es irracional, pero aún así no puede abordarlo o evitar aquello que le desencadena la emoción negativa. Las personas con ablutofobia pueden experimentar ansiedad intensa o pánico ante la idea de bañarse o limpiarse. Poco se sabe sobre las causas de este miedo, así como de muchos otros tipos de miedos irracionales. La mayoría especula que provienen de un trauma y pueden superarse con la ayuda de un terapeuta. Aracnofobia. Aracnofobia es el miedo a las arañas, así como a otros arácnidos como los escorpiones o las garrapatas. Los científicos creen que los primeros humanos desarrollaron este miedo como un mecanismo de supervivencia para evitar arañas potencialmente peligrosas y su veneno. Quienes padecen esta afección pueden gritar, llorar o experimentar intensos arrebatos emocionales ante la mera visión de una araña o incluso imágenes de arañas. Mucha gente se pregunta si este miedo es genético o está influenciado por la cultura en la que uno crece. En lugares como Europa, la aracnofobia es muy común. Hoy en día, se estima que alrededor del 4% de la población mundial tiene miedo a las arañas. Las terapias modernas utilizan simulaciones de realidad virtual para exponer gradualmente a las personas a las arañas en un entorno controlado, ayudándoles a controlar su miedo. Ofidiofobia. Ofidiofobia, el miedo a las serpientes, es un miedo relativamente común que afecta a casi un tercio de los seres humanos adultos. La exposición a películas, programas de televisión o historias sobre serpientes puede empeorar la ofidiofobia. Las serpientes se representan con frecuencia como símbolos de peligro y maldad en varias culturas, lo que puede intensificar este miedo. Es crucial reconocer que no todas las fobias son inherentemente irracionales o tontas. De hecho, la mayoría de los mamíferos tienen una reacción negativa innata hacia las serpientes, porque estar conscientes de ellas y estar atentos a ellas es vital para la supervivencia. Sinofobia. Sinofobia, mientras que el miedo a las arañas y las serpientes son las fobias más comunes relacionadas con los animales, existe un gran número de personas con sinofobia, que es el miedo a los perros. Los estudios sugieren que las fobias específicas, incluida la sinofobia, se encuentran entre los trastornos psiquiátricos más comunes, con tasas de prevalencia que oscilan entre el 7% y el 9% en la población general. Esta es una estadística preocupante dada la cantidad de perros que hay en el mundo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que hay más de 400 millones de perros domésticos y 200 millones de perros callejeros en todo el mundo. Este número incluye áreas urbanas y rurales en diferentes continentes. Acrofobia. Acrofobia es un miedo intenso a las alturas y puede tener un impacto significativo en las personas que lo experimentan. Cuando se exponen a alturas, las personas con acrofobia pueden experimentar una variedad de síntomas físicos que incluyen mareos, taquicardia, temblores y náuseas. Por otro lado, hay algunas personas que no tienen miedo a la exposición a las alturas. Se dice que estas personas tienen cabeza para las alturas. Muchos de ellos disfrutan de aficiones como el senderismo y el montañismo, y son muy adecuados para determinados trabajos como, por ejemplo, mecánicos de turbinas eólicas. Dicho esto, entre el 2 y el 5% de la población mundial sufre acrofobia, y las mujeres tienen 2 veces más probabilidades de experimentar este miedo que los hombres.
Aerofobia. Aerofobia es el miedo a volar en avión o helicóptero. También se conoce como ansiedad por volar o fobia a volar. La aerofobia afecta a un número importante de personas. Las estimaciones sugieren que hasta el 25% de las personas tienen cierto miedo a volar, con distintos grados de intensidad. Los aspectos del vuelo que más ansiedad provocan en quien lo padece pueden ser el despegue del avión, el mal tiempo y las turbulencias. A pesar del miedo asociado a volar, estadísticamente el transporte aéreo es uno de los modos de transporte más seguros. Las posibilidades de verse involucrado en un accidente aéreo son extremadamente bajas en comparación con otras formas de transporte. Afortunadamente, la aerofobia se puede tratar con terapia de exposición, técnicas de relajación y, en ocasiones, medicamentos recetados por un profesional de la salud. Astrafobia. Astrafobia es el miedo a los truenos y relámpagos. Es bastante común, especialmente entre los niños. En algunas personas, el miedo puede persistir hasta la edad adulta. La astrafobia es una fobia tratable que tanto los humanos como los animales suelen desarrollar y superar con el tiempo. La mayoría de las reacciones que tienen las personas con esta fobia van desde sentimientos típicos como temblores, sudoración y pánico. Sin embargo, hay algunas reacciones únicas que a veces sufren las personas con esta fobia, como una intensa necesidad de compañía y de que otras personas les aseguren que estarán a salvo. A menudo, las personas con astrafobia son adictas a consultar las previsiones meteorológicas locales y, a veces, incluso evitan salir por completo hasta que saben con certeza que no hay ninguna posibilidad de que se desarrolle una tormenta cerca de ellas. Hilofobia. Hilofobia es el miedo a los árboles y los bosques. Este miedo puede tener orígenes evolutivos ligados a la necesidad de nuestros ancestros de evitar la vida silvestre peligrosa o amenazas desconocidas que acechaban en los densos bosques. El miedo podría ser una respuesta instintiva desencadenada por la percepción de posibles peligros ocultos. Además, la hilofobia podría estar influenciada por representaciones culturales, reforzando el miedo a través de historias de bosques oscuros, bosques encantados o criaturas peligrosas que habitan en ellos. Claustrofobia. Claustrofobia es el miedo a estar en espacios reducidos o pequeños como ascensores, aviones, túneles, habitaciones llenas de gente o incluso a usar ropa ajustada. Por lo general, se clasifica como un trastorno de ansiedad y a menudo provoca ataques de pánico. Generalmente se piensa que la claustrofobia tiene un síntoma clave: el miedo a la asfixia. Los estudios estiman que el 5% de la población mundial sufre claustrofobia grave, y solo un pequeño número de personas acaban recibiendo tratamiento para este trastorno. Las terapias emergentes para la claustrofobia incluyen la terapia de exposición a la realidad virtual, en la que los individuos se exponen gradualmente a simulaciones virtuales de espacios cerrados en un entorno terapéutico controlado. Trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social, también conocido como fobia social, deja a las personas incapaces de navegar y existir cómodamente en entornos sociales. Esto puede deberse a que alguien tiene miedo del escrutinio que podría recibir de sus compañeros y de las personas que lo rodean, teme el juicio negativo de los demás y permite que la posibilidad de no agradar domine su estado mental. Muchas personas con trastorno de ansiedad social recurren al alcohol y a diversas drogas para reducir la sensación de miedo, pero estos métodos para afrontar la situación no detienen ni tratan el trastorno de ansiedad social en absoluto. Más bien, lo enmascaran y al mismo tiempo introducen muchos otros problemas adicionales. Se recomienda encarecidamente la terapia para cualquier persona que enfrente estos miedos, especialmente la terapia cognitivo-conductual. Agorafobia, similar a la ansiedad social, es un trastorno de ansiedad complejo que implica miedo y evitación de situaciones o lugares que podrían provocar sentimientos de pánico o impotencia. Si bien la agorafobia puede implicar miedo a los espacios abiertos, también puede abarcar el miedo a estar en lugares concurridos, a utilizar el transporte público o incluso en el lugar de trabajo o la escuela. Las personas con este miedo harán todo lo posible para aislarse de cualquier entorno en el que se sientan inseguros, y en los casos más extremos, son totalmente incapaces de salir de su casa o incluso de su cama. La agorafobia
se puede tratar con varios métodos, incluida la psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de exposición, donde los individuos enfrentan gradualmente situaciones temidas, con el apoyo de un terapeuta para reducir la ansiedad con el tiempo. Glosofobia. Glosofobia es el miedo a hablar en público. Esta fobia puede tener orígenes evolutivos, ya que históricamente los humanos dependieron de la aceptación grupal y la cooperación social para sobrevivir. El miedo a hablar en público puede deberse al miedo a ser excluido o juzgado negativamente por un grupo. Diversos estudios estiman que hasta el 75% de las personas experimentan algún grado de ansiedad o nerviosismo. Este miedo hace que a las personas les resulte difícil mantener una línea de pensamiento coherente y, en cambio, permite que el miedo les impida presentar sus ideas de forma coherente y fluida. La preparación y el ensayo pueden ayudar a evitar que estos miedos se apoderen de usted, así como también participar en un diálogo interno positivo, practicar ejercicios de atención plena y respiración y visualizar un desempeño óptimo. Autofobia. Autofobia es el miedo a la soledad, y de este miedo se habla con frecuencia entre los jóvenes. La autofobia no se trata únicamente de aislamiento físico. También puede implicar sentimientos emocionales o psicológicos de soledad, incluso cuando se está rodeado de otras personas. Las personas con esta afección luchan contra el miedo o la incapacidad de afrontar los desafíos de la vida por sí mismas y pueden hacer todo lo posible para evitar estar solas, como no salir nunca solas de casa o buscar compañía constantemente, incluso cuando no es práctico. Odofobia. Odofobia se define como un miedo irracional a viajar. No debe confundirse con una mera aversión a viajar, que es una preferencia común que poseen algunas personas. En cambio, la odofobia implica experimentar ansiedad intensa o una serie de ataques de pánico extremos. Para algunos, el miedo se extiende más allá del viaje en sí y llega a la pérdida de control sobre la vivienda y el bienestar cuando están fuera de casa. A medida que los viajes se vuelven más accesibles y prevalentes en la sociedad moderna, ha aumentado la conciencia sobre la odofobia y los trastornos de ansiedad relacionados, lo que ha llevado a más investigaciones y recursos para las personas que experimentan ansiedad al viajar. Tripanofobia. La tripanofobia, también conocida como miedo a las agujas, es una fobia debilitante que puede llevar a las personas a evitar procedimientos médicos necesarios que impliquen inyecciones o agujas hipodérmicas. Este miedo puede tener graves consecuencias, ya que hasta el 16% de los adultos optan por renunciar a la vacuna contra la gripe por miedo a las agujas. Curiosamente, la tripanofobia está estrechamente relacionada con la aikmofobia, que es el miedo a los objetos puntiagudos. Esta correlación sugiere que el miedo a las agujas puede deberse a un miedo más general a los objetos puntiagudos. Es alarmante que la prevalencia de la tripanofobia esté aumentando, especialmente entre los niños. En 1995, se informó que el 25% de los niños padecían tripanofobia, pero en 2012, esta cifra se había disparado al 65%. Hemofobia. Hemofobia es el miedo a la sangre. Un síntoma único de la hemofobia es el desmayo, que se produce debido a una caída repentina del ritmo cardíaco y la presión arterial en respuesta al miedo. Se cree que la respuesta al desmayo es una adaptación evolutiva para evitar una mayor pérdida de sangre en caso de lesión. Se estima que afecta alrededor del 3 al 4% de la población. Curiosamente, está documentado que muchas figuras históricas tienen fuertes aversiones a la sangre, como el emperador Domiciano de la antigua Roma, quien evitaba asistir a los populares juegos de gladiadores y ejecuciones públicas, específicamente debido a su aversión a ver derramamiento de sangre. Iatrofobia. Iatrofobia, el miedo a los médicos, no es infrecuente, especialmente entre los niños que pueden intentar evitar las visitas al médico, engañando a sus padres sobre sus síntomas. En casos graves, los adultos también pueden experimentar fuertes emociones negativas ante la idea de consultar a un médico, incluso cuando se enfrentan a afecciones médicas graves y urgentes. Este miedo puede deberse a una renuencia a recibir un diagnóstico de una enfermedad grave o a una negación de sus propios problemas de salud, mientras luchan por aceptar su situación.
La pandemia ha intensificado la iatrofobia en algunas personas, ya que la preocupación por la exposición al virus y la incomodidad con los procedimientos de prueba han aumentado la ansiedad. Si bien las técnicas de autoayuda como la meditación pueden brindar cierto alivio, a menudo es necesaria la intervención profesional para superar este miedo por completo. Dentofobia. La dentofobia, también conocida como miedo al dentista, es una fobia común que puede deberse a diversas fuentes. Puede ser desencadenado por experiencias negativas con dentistas, escuchar sobre las malas experiencias de otros o incluso una vívida imaginación de los peores escenarios en el consultorio del dentista. En algunos casos, la dentofobia puede verse influenciada por el modelo de los padres, donde miedos como la dentofobia se transmiten involuntariamente a los niños durante sus años de formación. Esto resalta el poder de las primeras impresiones y el impacto potencial de los comportamientos de los padres en la configuración de las percepciones y los miedos del niño. Germofobia. Germofobia es el miedo inherente a los gérmenes y a enfermarse. Esto es extremadamente común y, por lo general, este miedo aumenta en intensidad a medida que envejece. Las personas con germofobia pueden hacer todo lo posible para evitar las fuentes percibidas de contaminación, como evitar los baños públicos, darse la mano o tocar las manijas de las puertas. Un síntoma común de este miedo es cuando las personas se lavan las manos obsesivamente. Sin embargo, la germofobia puede rápidamente convertirse en irracional, haciendo que las personas eviten salir de casa debido a su miedo interno a enfermarse. Además de eso, la exposición a los gérmenes no es inherentemente negativa, ya que puede estimular su sistema inmunológico y evitar que se enferme comúnmente y sufra alergias frecuentes.